Buenas noches, mis angelitos. Pues hoy tenemos nuestra noche de leyenda, para que luego no digan que se me olvidan mis jovencitos y la abuela los deja para el final. No, voy a tratar de cada semana subirles una. Hoy vamos a ver la historia de un hotel maravilloso que existe en la Ciudad de México, en la colonia Doctores. Este hotel es un hotel muy interesante. En la actualidad creo que es muy difícil pasar, pero es un lugar sumamente interesante. Así que si quieren conocer la leyenda de ese lugar, pónganse cómodos porque vamos a entrar en tema. Pues bueno, mis angelitos, vamos a entrar en materia. En mis años de juventud, como ya les he platicado, junto con unos amigos, éramos muy aficionados a andar buscando misterios y tratábamos de darle explicaciones lógicas a esos misterios cuando se podía, por supuesto, porque había ocasiones en las que encontrábamos esas explicaciones y otras donde no solamente no las encontrábamos, sino que nos quedábamos con un muy mal sabor de boca y asustados, pero nunca se nos quitaron las ganas de andar por ahí investigando cosas. Pero la mayoría de las veces simplemente nos dejábamos llevar por la aventura. Así que visitábamos lugares donde nos decían que habían fantasmas y ya saben, mis ángeles, cuando uno es joven, entre risas y sustos la pasábamos bastante bien. En una de esas aventuras fuimos a dar a la colonia Doctores de la Ciudad de México. Y miren que nos dijeron que era un lugar peligroso, que no fuéramos, y que de noche, no hombre, no era una locura. Pero cuando se es joven también se es bastante inconsciente, y poco o nada nos importó, porque nosotros lo que queríamos era ir a ver aquel lugar. Así que fuimos a dar al Hotel Posada del Sol. Y esta visita se dio después de un relato de una persona que conocí, que trabajó en ese lugar como guardia de seguridad. Y el relato fue uno de esos relatos que hacen que se te erice la piel cuando te lo están comentando, porque logras imaginar lo que te está diciendo la persona, más cuando esto lo combinas con las caras de horror que va haciendo la persona cuando se acuerda. Y yo dije, yo tengo que ir a ese lugar. Del lugar poco o nada sabía yo en ese entonces. La Ciudad de México, mis ángeles, está llena de joyas y leyendas perdidas en el ajetreo de la ciudad que no se imaginan. Pero siempre una leyenda, un comentario, una conversación con alguien que vivió alguna situación de esas paranormales, vuelve a darle vida a esos lugares que se van perdiendo en el tiempo. Al llegar no era mucha la sensación de wow, qué lugar, ni mucho menos. Pero detrás de una deteriorada fachada y en medio de un montón de puestecillos de comida, emergió como en una película de terror una construcción de piedra de tenzontle en una extraña mezcla de belleza, tristeza y desolación. El Hotel Posada del Sol lucía bastante macabro. De hecho, de noche creo que para mí al menos fue difícil imaginar el lugar. Pero en el día, una vez que lograbas entrar a ese lugar, se levantan ante la mirada atónita del espectador varios edificios que entre terrazas y jardines decorados con fuentes, columnas romanas, estatuas de piedra, cabezas olmecas y un sinfín de piedra labrada, destacan las bellas decoraciones de talavera, forja y cantera. Creo que es una mezcla de estilos difícilmente imaginables en un solo lugar. Ya dentro del lugar, la magia es
total, mis ángeles. Entre murales, vitrales y escaleras bellamente decoradas, aún puedes ver ventanas de mármol translúcido y los adornos de maderas preciosas en la misteriosa capilla que hay ahí, vigilada por cierto por 12 búhos de ojos muy brillantes, y por supuesto de las imágenes de vírgenes y un enigmático pentagrama de 5 picos en el piso del lugar, en un altar de mármol en el que por cierto no había un Cristo, estaba únicamente la cruz y se podían ver los signos del zodiaco labrados en las paredes de piedra. Se decía que era un lugar para hacer sacrificios y que fue por esta razón por la que no permitieron que el lugar se terminara jamás. Sin embargo, yo tengo mis dudas. Se cuenta que el hotel se comenzó a construir en la década de los 40 y la idea de su creador, el señor Fernando Saldaña Galván, fue hacer un lugar donde se diera espacio y hospedaje a artistas e intelectuales de la época. Y bueno, era un lugar que lógicamente sería caro, pero que a cambio de lo caro de sus servicios, pues iban a poder ofrecer no solamente la belleza de la arquitectura del lugar, que créanme que es mucha, sino que también la expresión misma del arte. Porque como ya les comentaba, es una mezcla tremenda ahí de todo tipo de artes. Ahora sí que el arte está en todas sus manifestaciones y para donde volteen, mis angelitos. Aparte de eso, pues ofrecería los baños turcos, esos jardines maravillosos decorados con estatuas de cantera, murales, vitrales hermosos por todos lados. Y bueno, lo caro del lugar, yo creo que era relativo si tomamos en cuenta que estando hospedados en ese hotel rodeados de arte por todos lados, era el lugar perfecto para cualquier artista que quisiera pintar, escribir, etc. Caro, yo me imagino que sí era este hotel, porque podía sentirse el arte de la época rodeados de esculturas de todo tipo, sin contar que había también en el mismo lugar un cine, un teatro, galerías, cafés, capilla, todo lo que un artista pudiera soñar. El tamaño del lugar es inmenso, mis ángeles. Imagínense que fue planeado con 700 habitaciones. Ya podrán imaginarse el tamaño del lugar. Y bueno, el Hotel Posada del Sol, para quien lo vea una hora, por increíble que pueda parecer, por el abandono y el descuido que tiene, créanme que luce hermoso. Aún en medio de las ruinas y los espacios a medio terminar, es imposible no pensar en cómo sería aquello si hubiera sido terminado. Sin duda hubiera sido un lugar impactante. Y por qué no decirlo, yo creo que a la fecha seguiría siendo el hotel más exclusivo y caro de la Ciudad de México. Porque no es difícil imaginar la belleza del lugar en los años 40. Tengo entendido que funcionó solamente unos meses, menos del año, a pesar de que no estaba terminado, mis ángeles, porque se cuenta que comenzó a funcionar cuando todavía estaba en obra negra mucho del hotel. Y después, pues fue cerrado permanentemente. Los motivos que se cuentan son varios. Pero la leyenda urbana cuenta que el dueño del hotel, por más que trató de terminar el hotel, no hubo dinero que alcanzara para terminarlo, porque por sus ideologías políticas que él tenía, pues se fue metiendo en algunos problemas con la gente que estaba en el gobierno y le ponían una y otra vez el pie para que no terminara su obra. Así que este hombre fue adquiriendo deudas por los trabajadores, los materiales que estaba necesitando él en ese entonces, más los intereses de las deudas que había contraído él para poder hacer su hotel. La presión llegó a ser tan grande que el hombre cayó en una profunda depresión. Entonces él, una vez que vio que no podía pagar y no podía terminar su obra, que era lo que él quería hacer,
pues el hombre decidió terminar con su vida. Así que dicen que se colgó en la viga que sostiene una campana en el jardín. Pero esto lo hizo después de maldecir el lugar y dejó por ahí una inscripción que a la fecha ahí continúa en piedra, donde él se queja de que no se le dejó terminar el hotel. Lo dejó escrito sobre piedra para que no lo olvidara nadie, que el lugar no se terminó porque una y otra vez obstaculizaron los intentos que él hizo para poder echar a volar su gran obra maestra. Y la leyenda urbana cuenta que tras suicidarse, pues su alma vaga por el lugar, recorriendo durante las noches los jardines y todo el hotel. Cosa que he de decir que por lo menos esta parte de la leyenda es mentira, ya que el hombre no se suicidó. Lo que sucedió realmente es que al no contar con los permisos para poder construir, pues entonces fue multado, pagó esa multa, le buscaron otro delito, pagó el siguiente, le buscaron otro. El hombre se fue endeudando no solo con el ayuntamiento, también con los proveedores, y esto sumado al gran costo que tenía su obra, pues lo hizo que se quedara sin capital. Hay quien dice también que fue porque las ideologías políticas que tenía el dueño del hotel iban en contra del gobierno que estaba en ese momento y se hizo de todo para despojarlo del hotel. Así que se cuenta que lo último que sucedió ya cuando él consiguió dinero para continuar con su obra, que el gobierno mandó unos inspectores y esos inspectores dijeron que el lugar no era apto para funcionar porque presentaba diferentes problemas en su construcción. Entonces lo volvieron a multar y él, por supuesto, que ya no tenía dinero ni para pagar y mucho menos para pagar la obra. Así que se vio obligado a abandonar su gran sueño. Aunque bueno, por la inscripción que hay en el lugar es muy evidente que se le puso todo tipo de trabas para que terminara el hotel, mismo que por falta de recursos, como ya comenté, quedó abandonado. Esa inscripción que está ahí en el hotel y que a la fecha ahí continúa, decía lo siguiente: Declaro sin fatuidad, considerando las adversas circunstancias durante la ejecución de la Posada del Sol, que habrá pocos hombres capaces de proyectarla, construirla y terminarla. Sin embargo, ni busco ni espero, ni admitiré vanagloria alguna. Solo recomiendo a quien le plazca que se justiprecie a los vanidosos y enardecidos sin méritos propios, que trataron de humillarme y me sobrecargaron de dificultades, o treparon sobre mí para aumentar su boato y patrimonio, mientras he laborado sin tregua y sin esperanza. El tiempo hablará su uncubio. De ciudadanos de todo el mundo el respeto al trabajo es la finalidad de toda revolución. Fernando Saldaña Galván. Febrero 22. de 1945. Después de que don Fernando abandonara la obra, dicen que el lugar fue embargado por el gobierno de la Ciudad de México, así que desde entonces ha venido funcionando no solo como diferentes dependencias del gobierno, sino que también en la actualidad está convertido en una especie de bodega donde se guardan todo tipo de cosas. Y es aquí, mis angelitos, donde va a comenzar nuestra historia. Hace ya algunos años conocí a Pedro, un hombre de mediana edad que, sabiendo la fascinación que yo tenía por todo este montón de temas de fantasmas y demás, pues me contó esta historia que yo les voy a relatar a ustedes. Pedro, a pesar de tener una licenciatura y haber sido una persona a la que siempre le fue bien, en unos de esos altibajos de la vida, se vio en la necesidad de tomar un trabajo como guardia de seguridad. Ese tal vez no era el trabajo que él hubiera buscado, pero era lo que había en ese momento, y teniendo él necesidades económicas, pues aceptó trabajar como guardia. Y la agencia en la que entró a trabajar pronto lo colocó como vigilante ahí en ese hotel Posada del Sol.
Y por supuesto que en aquellos ayeres no estaba ni tan deteriorado ni tan abandonado como está en las últimas fechas. Eran tiempos difíciles y Pedro necesitaba el trabajo, así que sin dudarlo aceptó ir ahí como vigilante. Pedro me contó que cuando fue a la Procuraduría, en ese lugar se había torturado y pues habían asesinado a muchísimas personas en los sótanos. Si esto es cierto o no, pues yo no lo sé, mis ángeles, porque yo nunca he trabajado para el gobierno del estado, pero yo aquí nada más les voy a contar lo que me contaron a mí. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero según me comentó, durante los años 70, en ese lugar tuvieron lugar muchísimas ejecuciones que no sé si era porque estaban contra el gobierno o si porque eran comunistas o qué sé yo. Ustedes saben que los gobiernos de cada país pues tienen lo suyo. Y la gente que no andamos en la política ni mucho menos pues es difícil saber o entender lo que pasa en ese tipo de situaciones. Pero el punto es que en ese hotel tuvieron lugar muchos de estos hechos en los que bajo los sótanos del hotel quedaron ahogados los gritos de muchas víctimas del sistema en ese momento. Pedro cuenta que el día que le dieron su nueva encomienda, todos sus compañeros voltearon a verlo como diciendo, ¿es en serio que vas a aceptar ir a ese lugar? Pero Pedro, al no conocer la historia del lugar, dijo, pues bueno, un lugar como cualquiera. Cuando entraron ellos en su hora de comida, alguno de los compañeros sí le comentó, oye, ¿sabes todo lo que pasa en ese lugar? No, la verdad no creo en fantasmas. Pues se dice que sacan unos sustos que te mueres. Bueno, me da igual. Fui a una universidad, por lo tanto, pues no creo en fantasmas. Son tonterías de gente ignorante. Yo no creo en tonterías. Ok, perfecto. Pues Pedro dice que se presentó a trabajar en el hotel. La primera noche que Pedro pasó en ese lugar transcurrió sin ningún problema, porque pues lógicamente se quedó con otros 3 compañeros que le hicieron bastante llevadera la noche. La segunda noche le dieron su ronda y le indicaron que una vez que la gente que trabajaba en ese lugar saliera, pues él tenía entonces que salir a hacer una ronda, a revisar que no hubiera nadie que se hubiera quedado ni dentro de las oficinas ni en los jardines. Y ya de paso tenía que hacer un recorrido por algunos de los pisos vacíos del hotel, revisando justamente que no hubiera vagos, ni desposeídos, ni gente que estuviera por ahí tratando de quedarse a pasar la noche. Y él cuenta que al principio pues le parecía agradable porque aprovechaba para fumar en los jardines, mientras caminaba revisando que no hubiera nadie. Otras noches pues se ponía a platicar y a jugar cartas con los compañeros que se quedaban con él, y esto hacía que pues no se sintieran las noches prácticamente. Pero ya cuando él tenía aproximadamente 2 meses en el lugar, una de tantas noches que faltó a trabajar uno de sus compañeros, le tocó caminar solo por el hotel. Y él cuenta que mientras caminaba por los pasillos, veía sombras de reojo para comprobar cada vez que volteaba que no había absolutamente nadie en el lugar. Y el único sonido que se escuchaba era el eco de sus propios pasos. Sin embargo, a partir de esa noche, siempre sentía como un escalofrío le recorría mientras caminaba por esos largos y silenciosos pasillos. Y él lógicamente trataba de hacer esa revisión rápidamente antes de que cayera el sol, porque pues entre lo que le contaban y esa sensación de escalofrío que él sentía cuando caminaba solo en el hotel, pues lógicamente pues lo último que quería era que lo agarrara la oscuridad. Y una vez que se encontraba en la caseta de vigilancia, pues a ella sencillamente no sentía la noche entre el televisor, la plática con sus compañeros, digamos que era bastante llevadero el trabajo. Hasta incluso él llegó a pensar que era el trabajo más agradable y fácil que había tenido en toda su vida. Hasta que una noche lo mandaron con un compañero nuevo a revisar una zona del hotel. Jamás había ido él de ese lado porque el compañero
anterior era el que se encargaba de esa zona y jamás le comentó qué había en ese lugar, y por supuesto a Pedro tampoco le interesaba saber, porque el lugar ya le causaba a él bastante escalofrío. Y cuando le dijeron que lo que tenía que ir a revisar eran los túneles del lugar, pues a él prácticamente se le revolvió el estómago. Pero siendo ese su trabajo y yendo acompañado del compañero, dijo, pues bueno, trabajo es trabajo, hay que ir a cumplir. Él cuenta que desde que empezó a caminar por los túneles él y su compañero, por más que él trataba de ir conversando, diciéndole pues las particularidades del trabajo y demás, para no sentir miedo, era imposible no sentir escalofrío, porque ya de por sí los túneles tenían ese ambiente lúgubre, y a eso había que anexarle el frío que hacía ahí debajo. De repente ellos empezaron a escuchar como que alguien corría en los túneles. Él por supuesto que sintió miedo, pero no podía demostrárselo a su compañero. Así que le dijo tranquilamente, oye, ¿escuchaste eso? Sí escuché, le dijo su compañero. ¿Vienen de aquel lado? Sí, creo que sí. Ok, vayamos a ver qué es lo que está pasando. Los dos sentían mucho miedo, pero no estaban seguros si podía ser una persona o a lo mejor algún animalito que se hubiera metido a los túneles, así que tenían que ir ellos a ver de qué se trataba y, por supuesto, caminaban con bastante cautela por la oscuridad que tenían esos túneles. De repente, al final de uno de los túneles, con la linterna, alumbró un pequeño altar en el que no solo había infinidad de dulces, había un cuadro de una niña y un vestido colgado. Cuando se acercó a la mesa, sintió como alguien le tocó la pierna, volteó nervioso, pero no había nadie en el lugar. Él, por supuesto, el ver la imagen de la niña y el vestido, pues le resultaba bastante macabro, y a pesar de no creer en fantasmas y no querer pensar tampoco en ellos, fue imposible que no se le erizara la piel. Su compañera, mientras tanto, que era recién llegado al lugar, pues se tomó bastante a broma todo lo que estaba sucediendo, así que pronto comenzó a escarbar entre los dulces para tratar de sacar un dulce para llevárselo a la boca. Pero en ese momento, Pedro comenta, tan pronto él puso las manos en la mesa, comenzaron a escuchar unas risas siniestras de una niña que fueron haciéndose cada vez más y más y más fuertes. Y al par de las risas, escuchaban los pasos corriendo alrededor de ellos. Un grito ahogado, seguido de una veloz carrera fuera del lugar, fue lo que siguió a esas risas. Los dos salieron disparados del lugar y no pararon hasta llegar a la caseta. Los dos estaban muy pero muy asustados. Cuando llegaron a la caseta, su otro compañero, que estaba leyendo una revista, apenas levantó la mirada, pero sonrió y les dijo, ¿ya los asustaron tan pronto? En tono burlón, por supuesto. Tanto Pedro como el nuevo compañero se quedaron viéndolo sin entender qué era lo que estaba pasando. Pedro le contó lo sucedido, alarmado, y le dijo, te puedo jurar que escuché la risa de una niña o de lo que sea que haya sido y los pasos alrededor de mí. Y no solo eso, me tocó. Te lo juro que me tocó. Pedro sencillamente estaba erizado de los pies a la cabeza. No podía describir esa sensación de horror que acababa de pasar. Sin embargo, su compañero parecía tan tranquilo. No le estaba dando la menor importancia a lo que él estaba diciendo. Así que le dijo, Pedro, por Dios, ¿estás escuchando lo que te estoy diciendo? Pero él despegó la mirada de su revista apenas y, sonriendo, continuaba hojeando con calma su revista mientras les decía, es que olvidé decirles que no podían tocar nada de allá abajo. Se cuenta que hace unos años, en los años 60, una niña que se cuidaba en la guardería se perdió allí en los túneles. No sé bien si era hija de uno de los trabajadores o la cuidaban, no tengo la menor idea. Pero el asunto es que ahí fue donde la encontraron muerta.
Sabrá Dios qué le pasaría a la mocosa. La cosa es que ahí fue donde fue a morirse, pero nadie sabe si la mataron, si se cayó, quién sabe qué pasó. El asunto es que ahí le llevan de repente cosas y pues no es bueno meterse con los muertos, mi amigo. Mejor no vuelva a bajar ahí a agarrar las cosas. Yo ahí trato de no bajar, por eso los mandé ahorita. Pero a mí uno de mis amigos me dijo que si yo no la molestaba, ella no me molestaba a mí. Eso sí, acostúmbrense, porque la van a ver y la van a escuchar bien seguido aquí en el hotel, porque es uno de los fantasmas que hay aquí. Ya ven que tenemos un montón, así que mejor no le tengan miedo, mejor se acostumbran a ella. Igual no les hace nada, solo es el susto. A mí al principio me asustaba mucho verla y escucharla, pero pues ahora ya la verdad me da igual. Pues Pedro Mis Ángeles cuenta que después de esa noche no podía evitar tener miedo, y por supuesto que él no volvió a bajar a los túneles. Por nada del mundo lo hacían bajar. Si había alguien nuevo, prefería pedir que fuera el otro, y lo que se les ocurrió mejor fue poner ahí a la entrada algunos botes y cosas para escuchar si alguien entraba en caso de que se cayera algo, pero ellos sí que evitaban entrar a cualquier costa a ese lugar. Porque incluso Pedro comentaba que tenía pesadillas con frecuencia con la niña, porque al escuchar esas risitas siniestras que iban de menos a más, a él, a pesar de los años que han pasado, le siguen taladrando los oídos. Es hora que en las noches se levanta todavía preocupado, con temor de ver el espectro de la niña o volver a escucharla nuevamente. Afortunadamente no le ha vuelto a pasar. Pero el caso es que Pedro a partir de ese momento despertó sus sentidos y empezó a escuchar más de la cuenta, porque las cosas que él anteriormente no escuchaba, de repente comenzó a escucharlas. Tal vez no era que no estuvieran esos sonidos, era más bien la negación de Pedro a creer en fantasmas o a creer que algo malo pasaba allí, porque él pues necesitaba el trabajo. De cualquier manera, él evitaba bajar a ese lugar. Sin embargo, pronto notó que cuando todo estaba silencio, era imposible no escuchar gritos, sollozos. Además, el paso continuo de las sombras por el jardín, que emergían en medio de la oscuridad para desaparecer, una vez que él llegaba al lugar donde veía esas sombras. Con el tiempo Pedro se acostumbró al sonido de las piedras que caían, las ramas que se golpeaban de repente, el crujir de la madera y ese montón de sonidos propios del lugar. A lo que jamás se pudo acostumbrar fue a los lamentos que en ocasiones rompían en gritos en la mitad de la noche, haciendo que se le erizara la piel al más valiente. Muchas noches escuchó gritos desgarradores que lo hacían ir a buscar la procedencia de esos gritos en compañía de algún compañero, pero jamás encontraron nada, aparte de vagas siluetas que desaparecían tan pronto ellos se acercaban. Por otro lado, la capilla del lugar hacía que se le helara la sangre por alguna extraña razón. Él no entendía muy bien por qué en un lugar de culto católico había símbolos esotéricos y estrellas de 5 puntas. Además, había en el hotel muchas puertas cerradas por dentro que de alguna manera para él eran señal de peligro. De manera que si él podía evitar ese tipo de lugares, pues los evitaba en la medida de lo posible. El compañero, que ya tenía mucho tiempo trabajando allí, le decía que las ánimas ahí andaban, pero que del susto no pasaba, que revisara temprano para no tener que bajar en la noche y mucho menos para andar caminando por el hotel cuando ya había caído la noche. Pero el lugar era muy grande, así que siempre se les hacía de noche, y más de una vez vio a la niña jugando en los oscuros corredores y otras tantas la escuchó, pero trataba de ignorarla, esperando que desapareciera. Después de todo, él necesitaba el trabajo y no podía botar el trabajo, porque aún no había encontrado otro trabajo. Pero si todo eso que ya le estaba sucediendo era macabro, lo que estaba a punto de pasarle, yo creo que ni siquiera lo imaginó. Una tarde llovía copiosamente cuando él llegó a trabajar. Llovía tanto que llegó empapado. Incluso tuvo que ponerse la ropa seca de un compañero que tenía un uniforme en el lugar.
Se preparó un café y se dispuso a esperar a que llegara su otro compañero. Sin embargo, pronto sonó el teléfono y le informaron que su compañero se había enfermado y que pues no iba a ir a trabajar. Y él cuenta que en ese momento se le heló la sangre porque a él de por sí el lugar ya le daba miedo, y estar solo en medio de todo aquel lugar pues a él realmente lo espantaba. Él cuenta que a pesar de la luz, el lugar siempre era oscuro y muy frío por las noches. Sí que era imposible no llevar una chamarra o algo para cubrirse porque el frío le calaba hasta los huesos. Aunque afuera no estuviera haciendo frío dentro del hotel, claro que hacía muchísimo frío. Pero él no sabía que esa noche iba a ser totalmente diferente a las demás. Pronto las sombras de la noche comenzaron a abrazar el lugar. Los murmullos y los sollozos los apagó con el ruido de la televisión. Ese día, con la lluvia, era especialmente oscura la noche y comenzó a preocuparle que la luz se fuera, pero confió en su buena suerte. Después de todo, no pensaba moverse del lugar de vigilancia ni de loco, que sonara lo que tuviera que sonar, que pasara lo que tuviera que pasar, pero él esa noche no iba a salir del lugar de vigilancia. Él ahí se pensaba quedar sin importar qué pasara esa noche. Además, fuera de las sombras y los sonidos a los que ya estaba bastante acostumbrado, nunca pasaba nada en el lugar. Estaba seguro de que la noche pasaría rápido, o por lo menos de eso es de lo que él trataba de convencerse a sí mismo. Pedro cuenta que después de las 12 de la noche, escuchó claramente cómo una botella rodaba por el pasillo. Sintió cómo se erizó toda la piel de su cuerpo, pero decidió quedarse en su lugar y no salir. Subió el volumen de la televisión y se dispuso a distraerse. Los relámpagos por momentos llenaban de luz la habitación y lo hacían sobresaltarse. En uno de esos destellos de luz notó que en el jardín no estaba la estatua de San Francisco de Asís ni el perro, pero ni aun así tuvo el valor de salir. Pensó que todo podía ser parte del miedo que tenía y su mente le estaba jugando una muy mala broma. Era tanto su miedo que se sentó en el piso y colocó el televisor de manera que no tuviera que ver por las ventanas. Dentro de su mente se decía a sí mismo: el miedo me está haciendo ver y escuchar cosas que no existen. No voy a hacer caso, no voy a hacer caso. Voy a dormirme, me voy a olvidar de todo. Mañana a primera hora me largo a mi casa con el primer rayo de sol. Me voy a concentrar en el televisor y no me importa qué pase afuera esta noche. Se acurrucó en el piso del lugar y pronto se quedó dormido. La lluvia cesó ya en la madrugada y a él lo despertó el sonido de la estática del televisor. Despertó, lo apagó y comenzó a escuchar murmullos y voces. Él igual se acurrucó y se metió en un rinconcito de la habitación sin hacer ruido. Tenía mucho miedo, incluso de respirar. Escuchaba las piedras rodar por el suelo y era increíble cómo un sonido al que él ya estaba habituado se convirtiera en un sonido tan aterrador esa noche. Los murmullos y las risas se apagaban en medio de la oscuridad del lugar. Lo hacían temblar. Los murmullos y las risas se apagaban en medio de la oscuridad del lugar y a él lo hacían temblar. Pedro estaba muy asustado. Prefería el sonido de la lluvia, los truenos, los relámpagos, a esos murmullos espectrales. Pero eso no sería lo peor de esa noche, mis ángeles. Pronto, el lugar comenzó a cubrirse todo de una tenue luz amarilla que inexplicablemente iluminaba con la misma luz que dan las velas. El olor a madera quemada, el ruido y el calor del fuego lo obligó a ponerse de pie y a armarse de valor para ir a ver qué era lo que estaba pasando. Era lo único que le faltaba. Un incendio en el hotel y él solo, por supuesto. Con miedo se asomó un poquito por las ventanas a ver qué era lo que estaba sucediendo, pero no veía nada.
solamente esa luz de fuego. Cuando entró al hotel, no podía creer lo que veía. El fuego procedía de la chimenea. No había leña. Él estaba solo en ese lugar. Eso era sencillamente imposible. Sin embargo, lo estaba viendo. La chimenea iluminaba todo el lugar de una forma espeluznante. Todavía no se reponía de semejante impresión cuando los murmullos se convirtieron en cantos en latín que venían de la capilla del lugar. Eran cantos gregorianos, pero eso era imposible, ya que él estaba solo en ese lugar y el lugar estaba abandonado a esa hora. Pero Pedro respiró y se armó de valor. Y cuando se dio cuenta que la capilla estaba tenuemente iluminada, pensó que tal vez podía ser una broma de sus compañeros, pero mientras caminaba rumbo a la capilla, se quedó horrorizado. La estatua de piedra de San Francisco de Asís con el perro efectivamente no estaba en su lugar. No lo había imaginado. Realmente la estatua no estaba ahí, ni San Francisco de Asís ni el perro. Se quedó paralizado del miedo. Por un momento, sus piernas no le respondieron. Pegó la espalda a la pared y se deslizó hacia el suelo lentamente con las manos cubriendo su cabeza. Estaba muerto de miedo. Su quijada se movía involuntariamente, temblando, y podía sentir cómo tenía erizada toda la piel. Se negaba a ver por miedo a ver algún tipo de espectro. No quería ver, no quería escuchar, no quería nada. Lo que quería era salir de allí corriendo, pero las piernas sencillamente no le respondían. En su cabeza tenía 1000 cosas, pensaba en posibles explicaciones. Por otro lado, era imposible que se moviera una estatua de su lugar. Por otro lado, pensaba que tal vez él mismo se estaba engañando, aquello no estaba ocurriendo y el miedo que tenía lo hacía ver cosas que no eran. Pero ¿cómo era posible? Él ya se había dado cuenta de eso cuando hubo el destello aquel del relámpago. Él se dio cuenta que no estaba y ahora acababa de pasar por el lugar y no estaba ni la estatua del San Francisco de Asís ni el perro. Algo estaba sucediendo en ese lugar y él no quería averiguarlo. Lo que quería era salir de ahí. Pero ¿y a dónde iba a ir? Era la misma distancia a la capilla que a la puerta. Así que se armó de valor nuevamente y comenzó a caminar lentamente. Llegó a la capilla y al mirar por la puerta entreabierta, vio la cruz del altar envuelta en llamas y varios monjes en círculo cantando en latín. Había varios hombres de pie vestidos elegantemente y la puerta de la habitación, que siempre estaba cerrada, estaba abierta en ese momento y de ella salía una extraña luz amarilla. Esa misma luz envuelta en niebla que cubría todo el lugar. Cuenta que no podía moverse. Lloraba involuntariamente y temblaba sin saber qué hacer. Fueron varios minutos los que tardó él ahí viendo aquella escena grotesca, hasta que por fin pudo moverse, y al darse vuelta para salir corriendo rumbo a la calle, comenzó a ver varios jóvenes en el jardín. Por un momento pensó que efectivamente era algún evento y olvidaron avisarle. Así que Pedro por fin respiró aliviado y caminó donde estaban ese montón de jovencitos. Y Pedro cuenta que tocó a uno por la espalda, preguntando si sabía qué pasaba en el lugar, pero dice que cuando lo tocó, se dio cuenta que no había nadie en el lugar. Era un fantasma incorpóreo. Su mano no estaba tocando realmente nada. Sin embargo, podía ver a todos esos jóvenes ahí. Cuando él empezó a retroceder, todos los jovencitos que estaban en el jardín se dieron la vuelta, viendo hacia la capilla, señalándola con un dedo, y en ese momento todos comenzaron a gritar de una forma tan desgarradora que lo hicieron perder el sentido. Pedro no supo más de él hasta 5 días después, que despertó en un hospital. Lo encontraron sus compañeros sin sentido y llamaron una ambulancia.
No comentó jamás a nadie lo que le pasó en ese lugar, porque aún estando fuera del lugar, sentía terror. Pasaron muchos años antes de que él pudiera superar este suceso. Jamás habló de tema en su trabajo, porque no tenía caso. Después de todo, mis ángeles, nadie le hubiera creído una sola palabra de lo que vivió en ese lugar. Pedro, a pesar de que necesitaba el trabajo, no regresó jamás por sus cosas. Simplemente renunció al lugar y después de 20 años, aún se podía ver el horror en su mirada cuando contaba la historia. El hotel existe, mis ángeles. Los lugares que él me relató existían. La niña realmente desapareció en ese lugar. Y se cuenta, según lo que investigamos, que entre las paredes de ahí de los túneles que había bajo el hotel se encontraron diferentes cadáveres de muchas personas. Nadie sabe si fue porque hacían sacrificios, si fue gente a la que torturaron, si fue gente que murió durante la obra del hotel. Nadie sabe qué fue lo que pasó exactamente, pero sí se comenta que cuando el 68, que hubo aquella matanza de los estudiantes y demás, muchos de los jovencitos que desaparecieron, tal vez en el lugar donde murieron fue dentro de ese hotel. ¿Realidad o fantasía? ¿Quién sabe, mis ángeles? Creo que eso tendrán que decidirlo ustedes, pero de momento yo les cuento la leyenda del hotel y lo que me contaron a mí. Pues bueno, mis angelitos, hasta aquí nos quedamos con nuestra noche de leyenda. Espero que esta leyenda les agradó. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final. Y nos vemos pronto con una nueva leyenda. Y por favor, mis angelitos, no tengan miedo de apagar la luz esta noche. Muchas gracias por escucharme.